Sí, buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión, la va a exponer el doctor Andrés Ramírez. Es una sesión de varias patologías poco frecuentes, pero que siempre debemos tener en mente para el diagnóstico. Entonces, Andrés es becario en el departamento de uveitis conmigo en el Conde y también Andrés yo creo que lo dije al principio de las sesiones, tiene su alta especialidad en segmento anterior. Gracias, Andrés. Entonces ya podemos empezar. Vale, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver un tema, el cual es uveitis por arbovirus. Si bien este tema es un poco árido debido también a la poca prevalencia de este tipo de inflamaciones por este tipo de virus en específico, sí es un tema bastante interesante ya que sí es de mucha importancia clínica, justo esta parte de los arbovirus, al menos aquí en la República, hablando más que nada por dengue. Bueno, como una breve introducción para verlo el contenido de esta clase. Pues una breve introducción acerca de qué son las arbovirosis, los vectores, la epidemiología y pues lo que más nos interesa a nosotros, que serían las manifestaciones oculares. También un poco acerca de la fisiopatología, que si bien ahorita todavía es un poco desconocida y un poco controversial, sería importante ver los mecanismos importantes de esto. Empezando también con dengue, que sería lo más importante al menos en cuanto a nuestro país, posteriormente Zika y chikungunya. Al final nada más hablar un poco acerca del manejo y diagnóstico de cada una de estas. Bueno, como una breve introducción, las arbovirosis son virus transmitidos al ser humano por la picadura de artrópodos, o sea, mosquitos y garrapatas. Específicamente para este tipo de virus serían los mosquitos. Viene el término arbo, que pues aquí ya viene como tal el nombre de la arbovirosis, que sería por arthropod. Bueno, esta es una diversidad viral en la cual tenemos aquí que tener en cuenta que son una gran variedad de virus ARN, entre los cuales estamos con el flavivirus y los alfavirus. Para tener en cuenta, el dengue y el Zika son flavivirus, los cuales genéticamente sí están relacionados entre sí, y el chikungunya, el cual es un alfavirus, pues ya distinto al dengue y al Zika. De relevancia actual, hay que tener en cuenta esto porque, pues, conforme más vamos avanzando, también vamos encontrando mucho más frecuentes este tipo de infecciones. Y sí es un problema grave en cuanto a salud pública. Los vectores que vamos a tener en cuenta aquí, principalmente el aegypti, lo podemos encontrar con un origen en el cual vino de África, se dispersó y este llegó a regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, específicamente aquí de importancia en Latinoamérica. Eh, el otro tipo de vector, el Aedes albopicus, es una especie originalmente que proviene de los bosques de Asia, pero también se llegó a expandir hacia las islas del Índico y el Pacífico, y más o menos en los años 80 fue que hacia Europa, Estados Unidos y Brasil tuvo un pico ahí también de apariciones. La distribución actual, la verdad es que pues las dos especies están presentes en la mayor parte de ciudades asiáticas y gran parte de América. Muy importante aquí y es que solo las hembras son las que pueden picar para obtener sangre y poder poner los huevos. Básicamente solo son las hembras las que pueden esparcir este virus. Como les comentamos, bueno, inicialmente pues son flavivirus y el alfavirus, ¿no? Los de importancia, o al menos para esta clase, más para nosotros, serían los flavivirus, tanto el dengue como el Zika, y posteriormente el alfavirus para el chikungunya. Muy importante aquí, ya que más de 60 países actualmente tenemos la distribución en cuanto a ese tipo de arbovirosis y pues más como va avanzando, como les comenté, pues va avanzando también y se va viendo también una creciente en cuanto a las infecciones. Eh, como les comenté igual hace rato, pues fue en la década de los 80 donde se vio un pico también de ese tipo de aparición aquí en Latinoamérica. Sin embargo, ya actualmente en Latinoamérica pues ya tenemos tanto la infección por alfavirus como flavivirus. Y hay que tener en cuenta aquí que pues, es un síndrome sistémico. Inicialmente podremos encontrar manifestaciones sistémicas antes o
básicamente podemos tener esto y no llegar a tener ninguna manifestación ocular, pero en cuanto se manifieste un síntoma ocular, pues hay que tratarlo, ¿no? También tenemos que encontrar aquí que como muchas de estas infecciones se pueden parecer entre sí, pues hay una confusión diagnóstica ahí que sí está bien documentada, en la cual para un diagnóstico nos podemos guiar tanto de los síntomas que tiene el paciente como de estudios serológicos. Y posteriormente, en caso de ser necesario, pues una PCR. De igual forma, pues de esta relación genética que existe también entre dengue y chikungunya, pues hay que tener en cuenta acerca de los flavivirus, los alfavirus, que pueden ser comunes entre sí. Entonces también en cuanto al tratamiento, que básicamente no tenemos como tal un antiviral que pueda tratar esto, hay que tratar los síntomas, ¿no? Bueno, de diferencias clave, hay que tener aquí que muchas veces se encuentran como infecciones asintomáticas, en las cuales el dengue y el Zika pueden cursar aproximadamente en un 75% de los casos. El problema viene cuando ya son sintomáticas. Como una ventaja, el chikungunya puede ser hasta un 95% de los casos como sintomático. Entonces, básicamente, la mayor parte de estas infecciones sí van a presentar síntomas. De estas tres, podemos considerar el dengue como la más grave por el riesgo que puede encontrar, ¿no? En cuanto a las complicaciones sistémicas. Y la mortalidad se relaciona mucho más en cuanto a las complicaciones, una de ellas, el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al panorama ocular, que es lo que nos interesa y lo que está un poco mejor explicado para esta clase, son las alteraciones que podemos encontrar en general en los ojos. Iniciando por el segmento anterior, como una simple conjuntivitis, una conjuntivitis viral en estos casos, una uveitis anterior y un aumento de la presión intraocular relacionada con la uveitis anterior. Esto mucho más frecuente es en Zika y chikungunya. A pesar de esto, también hay muchos casos reportados con dengue. Para el segmento posterior, en casos ya bastante graves, que afortunadamente un muy pequeño porcentaje llega a afectar al segmento posterior, encontramos a las vasculitis y hemorragias retinianas, las cuales sí pueden todavía generar pues, mayor complicación. En cuanto al dengue, uno de sus principales datos que podemos encontrar es el liposfagma, y este puede llegar hasta una maculopatía o una vasculopatía muy importante. También tenemos que tener en cuenta una forma congénita en la cual se presenta con microcefalia y lesiones retinianas por la presunta infección intrauterina, específicamente por Zika. De los mecanismos, y aquí es un poco controvertido debido a que no está bien explicada la fisiopatología de cada uno de estos, podemos encontrar que puede ser una infección viral directa, esto por la microcirculación retiniana, o un mecanismo inmunomediado, el cual es una forma alternativa en las cuales se puede transmitir, y pues esto genera una inflamación ocular relacionada con un mecanismo mediado por el sistema inmune del propio huésped. Esto está descrito mucho más que nada en el dengue, y aquí sí hay un compromiso de la retina, si es que se llega a esa parte ya de complicación. Esto por una hemoconcentración, vasculitis y trastornos de la coagulación. Más que nada es eso. Sin embargo, sí puede presentarse desde una mera uveitis. Bueno, inicialmente con dengue podemos encontrar que tenemos cuatro serotipos virales. 37% presentan simplemente un hiposfagma e incluso llegar a ser asintomáticos. Posteriormente ya tenemos los datos de uveitis anterior. Afortunadamente en una menor cantidad ya podemos encontrar las alteraciones retinianas. Como unas generalidades, pues esta enfermedad viral se transmite por los mosquitos, específicamente la Aedes aegypti, y pues estas en regiones con clima tropical. Los 4 serotipos que ya mencioné, y pues su patrón epidemiológico, que específicamente está mucho mejor estudiado en Brasil que en otros países. Aquí en México la verdad es que no encontré datos específicos de serotipos y todo esto. Sin embargo, pues sí, se dice que cada año hay un serotipo específico que va a predominar y es el que va a ser responsable en la mayor parte de los casos durante ese año. De la fisiopatología podemos encontrar que es una fase inicial, el cual es un virus que infecta primero las células dendríticas de la piel, de aquí va a migrar hacia los ganglios linfáticos y pues de aquí ya alcanzará la sangre. Presentamos como una fase febril, la cual va a ser aguda de unos 3 a 5 días.
Posteriormente podemos presentar una trombocitopenia, en donde los linfocitos T liberan interferón, los cuales van a suprimir la médula ósea y reducir el número de plaquetas. Contamos con dos teorías. La primera teoría, en la cual previamente ya hubo una infección, tal vez siendo asintomática, y posteriormente que es una reinfección por un serotipo distinto, el cual va a generar inmunocomplejos, los cuales van a generar ya ahora sí la permeabilidad vascular y ahora sí todo el daño. Y una teoría B, que sería la segunda teoría, en la cual aquí básicamente es la pura trombocitopenia grave por las alteraciones en la cascada de la coagulación, también relacionado con un daño hepático. De las manifestaciones sistémicas del dengue podemos encontrar la fiebre, la cual sí va a ser elevada, esta fiebre también bastante grave, el dolor, el cual sí va a ser tanto muscular como cefalea, o incluso muchos pacientes lo refieren como un dolor retroocular o retrovulvar, un exantema cutáneo que puede estar o no presente, el cual no se asocia a nada de prurito, y complicaciones, en las cuales ya encontramos una falla multiorgánica, problemas en el pulmón, sea neumonía, sea neumonitis, el corazón, hígado y riñones debido a todo este tipo de inflamación o la coagulopatía. En cuanto a la parte ocular, que es lo que nos interesa, bueno, que con frecuencia, afortunadamente, son pocos casos que están documentados en cuanto a un compromiso ocular importante. La mayor parte puede pasar como una simple conjuntivitis, pero pues sí, son más frecuentes también encontrados en la literatura. El síntoma más común que vamos a encontrar, pues relacionado a una uveitis, pudiera ser una visión borrosa, y posteriormente, si va avanzando esta misma enfermedad, puede ser ya incluso hasta un escotoma. El signo más común, como ya lo comenté, un hiposfagma. Y pues los hallazgos menos frecuentes, sí está descrito, pero la uveitis anterior también afortunadamente no es tan común, y el aumento de la presión relacionada a la uveitis anterior, o también incluso las uveitis posteriores, son casos mucho menos frecuentes. Como les comenté, bueno, pues es una uveitis también más rara, con comparación de las otras dos infecciones por arbovirus. El mecanismo pues va tardado por una hemoconcentración y una vasculitis, o sea, trastornos de la coagulación, y pues básicamente se va a traducir en todo el cuerpo y también en el ojo. La conjuntivitis no es una manifestación característica, pero puede estar presente. El pronóstico, afortunadamente, si es que solo fue algo del segmento anterior, pues es un pronóstico favorable, el cual solo se va a tratar con cicloplégicos con esteroides tópicos. El problema viene cuando ya es una uveitis posterior o una alteración ya vasculítica meramente de la retina. Las manifestaciones retinianas, sí que es lo más importante aquí, puede existir una maculopatía, la cual puede ser la principal manifestación de esto. Esta está presente hasta en un 10% de los casos con compromiso ocular. Es bilateral en el 73% de ellos y se caracteriza por vasculitis y hemorragias o incluso formación de tejido fibrovascular y de ahí sus complicaciones siguientes. De hallazgos, pues podemos encontrar un ensanchamiento de los vasos, un mayor calibre también de los vasos, envainamiento y vasos tortuosos. Otros datos todavía mucho más raros, afortunadamente, pueden ser la neuroretinitis, las hemorragias intrarretinianas, específicamente en la mácula o cercanas a la misma, peripapilares, edema macular, manchas algodonosas y en unos casos manchas de error. Esto relacionado más que nada por la coagulopatía. En casos más severos todavía, los desprendimientos de retinas serosas o traccionales por la formación de tejido fibrovascular y nevascularización coroidea. Esta es una foto igual, en las cuales podemos ver múltiples manchas algodonosas distribuidas alrededor del polo posterior. No se alcanzaba a ver muy bien aquí, pero de igual forma hay una hemorragia intrarretiniana. Específicamente de esto, sí es muy típico que sea una distribución peripapilar o cercano a la mácula, en este caso polo posterior. Bueno, voy a presentar un caso muy rápido acerca de un paciente que tuvimos en el servicio, el cual sí tuvo un compromiso retiniano importante. Este fue un masculino de 7 años que fue residente de Chiapas. Fue enviado por un oftalmólogo externo para seguimiento por una baja visual de ambos ojos de 8 meses, un antecedente de igual forma de una OVCR de ambos ojos y glaucoma secundario. Todo esto fue posterior a una hospitalización por complicaciones de dengue que tuvo.
De antecedentes de importancia, pues únicamente su hospitalización, que fue por una neumonía posterior a su diagnóstico de dengue. De oftalmológicos de importancia, pues hasta marzo de este año que tuvo un implante de válvula de Amer, una panfotocoagulación de ojo derecho y dos anti-VFGs relacionados a su OBCR de ojo derecho. Como una breve línea del tiempo, pues este paciente inició básicamente con el cuadro típico de dengue, artralgias, mialgias, fiebre, ataque al estado general. Posteriormente fue diagnosticado por serología y también empezó a presentar una baja visual leve pero progresiva. Después inició con dolor ocular, ojo rojo y fotofobia. Fue diagnosticado por médico externo con una uveitis anterior no granulomatosa y tratado por tratamiento tópico. Y hasta ese momento había respondido bien. Posteriormente, en octubre aquí dice 2026, pero fue 2025, fue hospitalizado por una trombocitopenia severa y neumonía. Un mes después fue dado de alta y fue inmediatamente a revisión por oftalmología por una baja visual muy importante ahora sí y dolor. Fue de aquí ya que fue diagnosticado con una OBCR de ambos ojos. Fue tratado inicialmente con panfotocoagulación y anti-VEGF en ojo derecho y una hemorragia vítrea de ojo izquierdo, la cual no permitió el mismo tratamiento que el ojo izquierdo. Posteriormente pierde un poco de seguimiento aquí su historia y fue tratado con una válvula de AMEF de ojo izquierdo. A la exploración, pues básicamente cuando llegó con nosotros ya llegó en una silla de ruedas con una rigidez importante y artralgias o mialgias severas que sí, de plano no podía el paciente ponerse de pie. Algo que llamó la atención aquí es que él refirió petequias en miembros inferiores a finales de marzo, o sea, después de su válvula de AMEF. Y esta es una foto que se tomó. Sí son visibles las petequias. Hay que recordar también que las petequias se llegan a presentar específicamente ya cuando hay una trombocitopenia severa. De exploración tenemos una agudeza visual de movimiento de manos, de ojo derecho y percepción de luz que no discrimina colores de ojo izquierdo. La presión bien y la biomicroscopía de ojo derecho sin alteraciones y de ojo izquierdo con pigmento retroquerático, un tubo valvular y el cuerpo valvular sin alteraciones con un defecto pupilar aferente. Al fondo de ojo fue pues en el ojo izquierdo no valorable por una hemorragia vítrea ya también antigua por lo que tenemos en cuenta y de ojo derecho encontramos una celeridad in vitro anterior de una cruz, tejido fibrovascular que emerge de la papila hacia 4 cuadrantes, 9 vasos en la papila, vasos exangües, envainamiento vascular, múltiples hemorragias intrarretinianas y en la periferia, y huellas de panfotocoagulación con algunos espacios todavía para poder tratar. De sus laboratorios salió negativo en cuanto a todo lo infeccioso. Lo que llama la atención pues es la hemoglobina que si bien está ya con datos de anemia, y las plaquetas que ya para este momento están casi normales. También se le pidieron demás estudios, como pensando en alguna otra cosa, sin embargo salieron negativos los estudios reumatológicos, tanto para vasculitis como para lupus HLV27. Esta es una foto del mismo paciente, la primera foto multicolor y la segunda que es una autofluorescencia. En la autofluorescencia podemos ver este gran tejido fibrovascular, múltiples vasos tortuosos, muchos datos de fuga también, y todo este tejido que estaba básicamente saliendo de la papila, sin alcanzar a ver muchos datos de la mácula. Por OCT, de igual forma, podemos encontrar estos datos. Básicamente ya teníamos un desprendimiento de retina, de igual forma aquí en este OCT. Bueno, inicialmente fue tratado con fotocoagulación en los espacios faltantes, por protocolo, y ya que sus plaquetas se encontraban bien y demás estudios de laboratorio normales, se decidió iniciar con prednisona de 50 miligramos en dosis reducción. También por parte de retina se inició con anti-VEGFs para continuar con lo que ya tenía y se solicitó un seguimiento por pediatría y posteriormente para poder valorar una vitrectomía en caso de ser necesario. Por mal pronóstico se podía valorar todavía eso por retina. Sin embargo, el paciente perdió seguimiento y de aquí ya no supimos qué pasó con él. El paciente venía de Chiapas. Bueno, hablando acerca del tratamiento y un pronóstico ocular, puede ser que se resuelva por sí solo, puede existir la resolución espontánea en la mayor parte de los casos, ya que no tienen un compromiso ocular, o si es un compromiso ocular, es algo leve.
en los cuales únicamente se trata como tal la mera uveitis anterior, resuelve sin complicaciones. En casos severos, con una pérdida visual severa o un compromiso bilateral, se puede iniciar un esquema con corticoides sistémicos, ya sea vía oral o incluso considerar los bolos de metilprednisolona. El pronóstico visual, en la mayor parte de los casos, va a ser favorable porque el compromiso es leve en cuanto a una uveitis o una mera conjuntivitis. El pronóstico sí va a variar mucho también, si es que ya se afectó la retina y en qué grado está afectada. Y también si no llevó un tratamiento previo, ya sea como este paciente que inicialmente recibió un tratamiento como una VCR, que fue el tratamiento correcto, pero por el tiempo que estuvo hospitalizado también tuvo una decaída y una complicación todavía más grave. Eh, Desafortunadamente, pues no existe un tratamiento antiviral todavía en este momento, ni para dengue, ni para Zika, ni para chikungunya. Únicamente en cuanto a los datos sistémicos sería tratar eso para la parte clínica. Bueno, ahora para el Zika, es una de la familia Flaviviridae. Inicialmente fue por primera vez aislado en Uganda, de 0.4 a 1.3 millones de personas. Al menos en este dato se encontró que en Brasil fueron diagnosticadas con esto. Y el 20% de estas llegan a ser sintomáticas. Como una línea del tiempo pequeña nada más, desde 1947 que se logró aislar, de aquí los primeros casos también encontrados en humanos en África, posteriormente la migración tanto a Asia como a América, y pues los primeros brotes, y específicamente en 2015 que se concluyó con este gran brote en Brasil. De igual forma, cuanto a la epidemiología, la magnitud, pues sí, aquí podemos encontrar todavía brotes mucho más grandes que en cuanto al dengue, y pues de igual forma, pues es una enfermedad que sí es de bastante importancia aquí en Latinoamérica. En cuanto al impacto en la salud pública, sí fue algo muy importante, pues una enfermedad transmitida por vector. Y bueno, continuando con esto, pues tiene una transmisión vectorial, la cual principalmente, otra vez, por Aedes aegypti, que es el mismo vector que el dengue, ¿no? Y en algunos casos también chikungunya. Existen otras vías descritas, aparte de diferentes como el dengue, en las cuales existe la transmisión sexual, perinatal y transfusión sanguínea, aunque aún así el mecanismo de transmisión no está bien descrito. La evasión placentaria es importante aquí, ya que hay varios estudios que indican que el virus sí es capaz de evadir la respuesta inmunoprotectora de la placenta. Y tenemos aquí ya más que nada la parte para un daño fetal, el cual en la primera teoría, la primera hipótesis es que el virus tiene propiedades neurotrópicas y estas se encargan de dañar directamente al desarrollo cerebral. La segunda es que la respuesta placentaria al virus va a interrumpir la síntesis de la capa externa placentaria y así también llegar a afectar al sistema nervioso fetal. Las manifestaciones sistémicas, la fiebre comparado con el dengue pues va a ser una fiebre muy leve o incluso sin fiebre. Un dolor también articular, mucho menor al dengue. Puede llegar a encontrarse edema, específicamente en miembros inferiores. El exantema cutáneo, que puede ser maculopapular, y diferenciado de dengue, puede presentar prurito. Y una duración típica de aproximadamente una semana con el cuadro. El problema viene con las complicaciones neurológicas, la debilidad muscular, si es que llega a ser también congénito, otra complicación, o el síndrome de Guillain-Barré. Aquí, en cuanto al compromiso ocular, podemos encontrar como una uveitis anterior, la cual puede ser moderada, es decir, tal vez un poco más grave que en cuanto al dengue, y eventual, es decir, que por sí sola puede resolver una vez pasado el cuadro de infección, o que específicamente, y si se recomienda, pues tratar la uveitis. El cuadro clínico en adultos también se presenta como una uveitis más leve que en niños, y pues una conjuntivitis no purulenta. Puede existir también una iridociclitis no hipertensiva, en las cuales sí están relacionados también con Zika. Y el tratamiento, es únicamente tratar los datos de uveitis, tratar sistémicamente al paciente, y el pronóstico va a ser bueno en cuanto al compromiso ocular.
De hallazgos congénitos de importancia para nosotros podemos encontrar coloboma de iris, específicamente en lactantes con síndrome congénito de Zika, subluxación del cristalino, esto por debilidad sonular, derivado también del crecimiento intrauterino, y pues con la relevancia clínica que estos hallazgos del segmento anterior sí refuerzan la necesidad oftalmológica completa en todo momento de los lactantes, ¿no? Una vez con la sospecha de una infección congénita por Zika, o incluso de la madre. De las manifestaciones retinianas podemos encontrar este patrón, sí, un poco típico, moteado, hiperpigmentado, específicamente en la región macular, y sí es algo más que nada típico de ese tipo de infecciones. Una atrofia colorretiniana macular, la cual sí puede ser también otro hallazgo típico, y una hipoplasia del nervio óptico. Si bien podemos encontrar aquí en la imagen este patrón moteado con estas lesiones hiperpigmentadas y esta área grande de atrofia macular. De igual forma, en esta otra imagen aquí no es tan perceptivo, pero también tiene ese patrón típico del Zika, de moteado, y también esa atrofia grande, perimacular o macular. En cuanto al diagnóstico, de igual forma, la serología siempre va a ser la primera opción por ser mucho más barata, y posteriormente, en caso de ser necesario, pues se puede hacer una PCR. Sin embargo, con la mera serología va a ser algo importante. El problema aquí es que puede estar limitada por la reactividad cruzada que encuentra con otros flavivirus, en específico con el dengue, el cual pues sí va a reducir su confiabilidad. Más que nada también son por los síntomas que presenta el paciente, por la gran sospecha en cuanto a estar en un área endémica de igual forma. Tener en cuenta aquí que su diagnóstico puede ser difícil establecer por también todos estos datos. Y en cuanto a la parte ocular, también la sospecha de ser una uveitis un poco aislada en cuanto a esto, se debe de investigar como otro tipo de uveitis, igual como si siguiéramos el protocolo diagnóstico de cualquier otra uveitis, pero pues si ya tenemos también los antecedentes sintomáticos, el lugar de donde es el paciente, puede estar también por ahí un poco la sospecha clínica, sin embargo sí es algo de difícil diagnóstico. Se requiere también muchos más estudios para poder esclarecer la correlación causal entre Zika y los hallazgos oculares. Ahora hablando acerca del chikungunya, esta viene de la familia de los Togaviridae, específicamente del alfavirus, y este tiene un periodo de incubación de 4 a 8 días. De 5 a 60% de pacientes presentan síntomas, los cuales van a ser una artralgia persistente. Y tiene una mortalidad de menor al 1%, afortunadamente, y está en adultos mayores. De la distribución global, de igual forma encontramos a la Aedes aegypti en América y este otro tipo de Aedes en Asia. La distribución, de igual forma, básicamente que los otros arbovirus, vamos a encontrar en los mismos países, en las mismas regiones tropicales. La transmisión va a ser de humano a humano a través de la picadura también de hembras de mosquito infectados. El periodo de incubación de 4 a 8 días y este puede llegar a variar hasta 12 días para también pensar aquí en cuanto empiecen a presentar los síntomas los pacientes. Acerca de la fisiopatología, bueno, aquí sí está de igual forma que los otros, no está bien claro qué es lo que sucede. Pero en modelos animales se encontró que en ratón existe un compromiso del tejido conectivo, músculo, articulaciones, fibroblastos, sistema nervioso central, pero no de tejido fetal ni placentario. Existe una persistencia viral en los cuales pueden persistir estos tipos de zoantoarios, por así decirlo, de virus, por así decirlo igual, que van a continuar con los síntomas crónicos de los pacientes, específicamente de las artralgias, las cuales pueden persistir por mucho tiempo. Y el marcador serológico hay que tener en cuenta aquí que la desaparición lenta de las IgMs o de la IgM se asocia con una artralgia prolongada, es decir, que conforme hagamos el estudio serológico del paciente, si es que este sigue saliendo como positivo, como elevado la IgM, se relaciona que también el paciente persista todavía con las artralgias o con los datos osteomusculares de molestia. De manifestaciones sistémicas, aquí, al igual que el dengue, podemos encontrar una fiebre elevada, un dolor articular severo, también, como el dengue,
y edema. Puede estar presente o puede que no. El exantema cutáneo, que a diferencia del dengue, se puede asociar a prurito. La persistencia del dolor articular, que puede pasar de meses a años en un 5 a 60% de los pacientes. Y pues las complicaciones, que básicamente se relacionan al dolor crónico. Y pues afortunadamente la mortalidad menor al 1%, específicamente en adultos mayores. En cuanto a la parte ocular de este virus, encontramos a las manifestaciones oculares como menos frecuentes todavía en comparación con los virus pasados, aunque también no está muy bien descrito todo esto. Los síntomas más comunes: fotofobia, dolor orbitario, retrovulvar o retroocular y conjuntivitis. Este tipo de fotofobia puede estar pensado en cuanto a la conjuntivitis viral o a una uveitis. De las manifestaciones oculares, la uveitis anterior, que va a ser el hallazgo comúnmente más descrito. Y el espectro ocular, aquí el compromiso ocular puede abarcar tanto segmento anterior como posterior. Afortunadamente, la parte del segmento posterior afectada en estas infecciones van a ser muchísimo menor que en el dengue y con cuadros menos severos que en el dengue. Muy bien. Bueno, aquí lo importante que sí podemos encontrar, pues van a ser como una uveitis anterior típica, en los cuales vamos a tener las manifestaciones claras de una uveitis anterior, que van a ser tal vez estos depósitos retroqueráticos, la celularidad, el pigmento en cámara anterior. Puede estar relacionado también a una uveitis anterior con la presión elevada. Y pues el manejo va a ser prácticamente el que seguimos en todas las uveitis: esteroides tópicos, en caso de que sea algo un poco más severo, que sería raro en ese tipo de virus. Pueden ser también esteroides sistémicos y relacionados también con cicloplégicos. Otras manifestaciones, y aquí ya viene la parte que va a diferenciar en cuanto al dengue y al Zika, es que podemos encontrar datos de escleritis. También queratitis o queratoveitis, más que nada relacionado por la mera queratitis y pues un cuadro veítico relacionado a este virus. Algo importante también son las parecias de nervios y nistagmo relacionado a la misma parecia. Y miositis, que por esto puede estar explicado en algunos casos el dolor retroocular que refieren los pacientes. En cuadros todavía mucho más raros, que son muy pocos los que están descritos en este momento, son los datos de retinitis. En este caso podemos encontrar tanto vitritis como una hiperemia del nervio óptico, hemorragias retinianas, manchas algodonosas o una retinitis multifocal. Otros hallazgos que comúnmente encontramos en otro tipo de uveitis posteriores relacionadas a infecciones pueden ser la choroiditis, una neuroretinitis o una neuritis propiamente, ¿no? La relevancia, pues sí hay que tener en cuenta aquí esto. El diagnóstico va a ser un poco más complejo que en otros casos y la importancia va a ser básicamente tratar la causa en este sentido y ayudar también con esteroides a tratar esta parte uveítica. Primero, como siempre, seguir el protocolo en cuanto a descartar otro tipo de causas infecciosas, para una vez hacerlo, pues meramente el tratamiento inmunosupresor para ayudar a esta parte uveítica. Como les comenté, este tipo de inflamaciones en cuanto a la retina son reportes de casos muy aislados en cuanto al chikungunya, también por su complejo diagnóstico. Y de igual forma, los cambios que podemos encontrar en el OCT son parecidos en algunos casos de estas lesiones o manchas algodonosas en cuanto al dengue. Y pues pidiendo un OCT podemos encontrar lesiones prácticamente relacionadas a otro tipo de arbovirus. El diagnóstico diferencial sí va a ser algo importante en este sentido, ya que tenemos tanto la retinitis herpética como una retinitis por citomegalovirus para poder descartar. Afortunadamente, pues con el antecedente del paciente, con un buen interrogatorio y con las pruebas serológicas necesarias, podemos también descartar toda esta parte. El contexto habitual sí va a ser importante, ya que son pues entidades diferentes y también en cuanto al pronóstico del paciente sí puede ser muy diferente esto. Y podemos encontrar más que nada este antecedente de citomegalovirus tal vez en pacientes inmunodeprimidos, en los cuales pues, va a ser una inflamación considerable. Tal vez el paciente con chikungunya no esté inmunocomprometido. Podemos tener en cuenta que es un adulto mayor en la mayor parte de los casos, pero
tal vez no inmunocomprometido en ese sentido, como un paciente con una retinitis por CMV. Eh, Morfológicamente, la retinitis por chikungunya sí puede ser ahí una imitadora de la retinitis por CMV, incluso una retinitis por otro virus herpes. Entonces hay que tener mucho aparte en cuanto al diagnóstico diferencial acá. Obviamente teniendo en cuenta la parte clínica, que vamos a tener un antecedente tanto de fiebre como artralgias, puede existir un exantema, todo esto previo a los síntomas. De igual forma, pues en la parte de en donde viva el paciente puede ser algo muy importante debido a las zonas endémicas. Como una breve tabla comparativa, únicamente vamos a hablar aquí de una conjuntivitis, la cual puede, pero la mayor parte de los casos no está presente en dengue, sin embargo, tanto en Zika como en chikungunya sí. Y en una uveitis anterior, en la cual en dengue puede ser leve o rara, y en Zika y en chikungunya sí puede ser una uveitis un poco más grave. Los cambios vienen aquí en cuanto al segmento posterior del ojo. En cuanto al dengue, podemos encontrar una coroiditis, retinitis, edema macular, neuroretinitis y neuritis, básicamente en todos. Sin embargo, sí son datos muy específicos y tener mucho en cuenta aquí la bilateralidad, que es algo muy frecuente en el dengue. Para el Zika, este moteado macular, el cual vamos a tenerlo tanto en la parte congénita como no congénita, una atrofia cororetiniana relacionada también cercano a este moteado en la retina, hipoplasia en el nervio óptico, ya sea en un Zika congénito, y pues también relacionado a esto, un aumento de la relación copadisco. En cuanto al chikungunya, pues la coroiditis, retinitis, neuroretinitis y neuritis, de los cuales tenemos que estar seguros de haber diagnosticado esto y haber descartado otras causas que pueden ocasionar lo mismo, específicamente herpes virus. En cuanto a tratamiento, desafortunadamente pues no existe algún antiviral específico para esto. Entonces únicamente se van a tratar los síntomas sistémicos que presenta el paciente, tratar la uveitis anterior como tratamos cualquier otro tipo de uveitis con corticoides tópicos o en casos severos relacionados a Zika o chikungunya, podríamos agregar esteroides si es que no existe contraindicación. De igual forma agregar midriáticos o cicloplégicos. Y casos ya posteriores graves, considerar el uso de corticoides sistémicos, el uso de terapia también ya con bolos de metilprednisolona, bolos de esteroide, anti-VFGs, autocoagulación en caso de ser necesario o que el paciente lo requiera, o hasta el punto de ya llegar a la vitrectomía, o mínimo preparar al paciente con esteroides para una vitrectomía un poco más segura. Y como comenté, ¿no? El tratamiento base de la enfermedad que van a ser sintomático con antipiréticos o analgésicos y siempre tener esta parte de hidratación adecuada. Bueno, como conclusiones, podemos tener que pues, es una enfermedad transmitida por vectores, todas estas tres, las cuales comparten ahí un cuadro clínico similar, sin embargo algunas, como el dengue, pues van a tener esta parte del cuadro clínico un poco más exacerbado. Los vectores en este caso, pues el Aedes aegypti y el Aedes albopicus, los cuales pues sí, van a considerarse aquí en un cuadro clínico parecido, pero con algunas de ellas con sus diferencias, como ya hablé. La uveitis sí puede ser un hallazgo relevante, sin embargo también es un hallazgo raro y cuando lo encontremos hay que tratarlo. Y desafortunadamente también está subdiagnosticado. Muchos de estos cuadros, el paciente tal vez que requiera un manejo hospitalario, puede estar presentando una uveitis, sin embargo esta va a ser subdiagnosticada, ya que normalmente no, los oftalmólogos pues, no se van a sacar ese tipo de pacientes en cuanto a estar hospitalizados. Y aquí pueden presentar el típico fotofobia, tal vez ojo rojo, lagrimeo relacionado a la uveitis, y puede ser enmascarado pensándose que fuera relacionado al propio virus, que está ocasionando incluso una conjuntivitis viral. Entonces es de importancia esto. De igual forma, como el caso clínico que presenté, pues este paciente empeoró en el momento en el que estuvo hospitalizado, empeoró bastante rápido, entonces también es un ejemplo de lo que tenemos que estar al pendiente. El patrón diferencial de la uveitis, ya que en los dos casos, tanto en Zika como en chikungunya puede estar presente, y un poco más raro en dengue, sin embargo también se puede presentar de igual forma. No podemos descartar las tres una vez encontrando uveitis y teniendo en cuenta estos síntomas. Habría que buscar e indagar un poco más en cuanto tal vez interrogatorio o precaución en cuanto al pedir las pruebas serológicas.
si es que sea muy necesario llegar a pedir la PCR. Los vacíos de conocimiento. Desafortunadamente todavía no está bien establecida la fisiopatología de la cual se forma todo esto. Todo está relacionado a esta vasculopatía oclusiva de la retina y en general una vasculopatía general que puede relacionarse a esto y pues meramente una uveitis tal vez viral que pudiera ser más que nada este eh, cuadro de la fisiopatología. Desafortunadamente pues no existe un tratamiento antiviral ni una vacuna que pueda ayudar para esto. Y pues únicamente tener en cuenta la prevención vectorial de estos dos vectores en general, que en zonas tropicales, en zonas donde exista bastante calor, que prácticamente están descritos cuadros de este tipo de arbovirus en toda la República Mexicana, no específicamente en regiones con climas muy tropicales, pueden estar presentes en básicamente todos los estados. Entonces, sí relacionarse con los botes que están con agua estancada, ¿no? Más que nada sería esta parte. Y eso sería todo. Sí, muy interesante, Andrés. Yo creo que es algo que en realidad se nos olvida pensar muchas veces para el diagnóstico, ¿no? Entonces, algo importante que mencionaste y que yo creo, bueno, no importante, todo es importante, me refiero a algo que presentan estos pacientes que tienen arbovirus, son neuroretinitis, ¿no? Y la fotografía del último clínica que nos mostraste con una neuroretinitis de chikungunya, pues en realidad es indistinguible de cualquier neuroretinitis, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Cuándo pedir estudios? Serología para también tenerlos en el diagnóstico diferencial y poderlos diagnosticar. Los síntomas sistémicos pueden ser muy evidentes o pueden ser que normalmente se manifiestan y pueden pasar por cualquier enfermedad viral sistémica, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna recomendación para todos? ¿Cuándo sí pedir o qué preguntarle al paciente que nos oriente a pensar en estos arbovirus? Sí, pero pues básicamente con el interrogatorio del paciente nos podría estar dando datos ahí como de importancia. Sin embargo, sí, primero descartar cualquier otra causa que pueda ser mucho más frecuente que ese tipo de infecciones para poder en algún momento, tal vez ya habiendo descartado todo lo demás, empezar a pensar en esto. También otra parte importante es que en casos de únicamente uveitis anterior se puede tratar como la mera uveitis anterior. Tal vez el cuadro de algún tipo de este tipo de arbovirosis del paciente pasó desapercibido y se trató como una simple uveitis anterior y no volvió a aparecer y ya. Sin embargo, cuando ya se presentan estos datos, estas manifestaciones ya posteriores en el paciente, normalmente también hay manifestaciones sistémicas ya también graves en el paciente, sean los síntomas musculoesqueléticos o algún tipo de complicación severa ya relacionada en cuanto a pulmón, corazón, riñón, que Ok. nos pueda llamar la atención en ese caso. De ahí nos podemos ya ir de la mano como para poder, una vez descartado todo lo demás, pensar en que sí pudo haber sido un cuadro de esto, y obviamente con el interrogatorio del paciente del lugar de origen de donde viene y sus Ujú. métodos o a qué se dedique, qué es lo que haga, si puede estar relacionado en cuanto a alguna arbobiosis. Ok, primordialmente, ¿de dónde vienen los pacientes? Esa sería la Sí, otra pregunta. sí, básicamente de ahí nos da también mucha información. De Ah, qué bueno. parte del país vienen. No va a ser también tampoco común que venga un paciente tal vez de Toluca con ese tipo de datos. Sin Ajá. embargo, tal vez pensando un paciente de Chiapas, Oaxaca, la costa, Veracruz, que sí pueda ser Esa, mucho más frecuente. sí, sí, sí. Eso es importante en la historia clínica, ¿no? De dónde proviene el paciente y pensar en la enfermedad. Yo creo que los pacientes que han llegado al servicio por uveitis y todo, muy pocos, o sea, muy pocos, yo me acuerdo de uno o dos pacientes, ya traían el diagnóstico de la enfermedad, uno de Zika y otro tenía
o había tenido chikungunya, por ejemplo, que son los más raros, pero venían de Chiapas los pacientes y tenían manifestaciones muy leves, ¿no? Este caso que presentaste, unas manifestaciones posteriores severas, que prácticamente pues dejan ciego al paciente. Desafortunadamente ese paciente se perdió, ya no se supo más de él, ¿no? Me imagino. Y no, ya no. De hecho, el plan con él era tomar las fotos clínicas para ver su progreso, continuar Sí, con los anti-VFGs y que la retina, bueno, que el paciente y retina decidieran si sí era viable la vitrectomía. exacto, sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿alguien que tenga preguntas para el doctor Andrés? Ovidio, Edgar, Sara. No, doctor, el doctor Andrés lo dio bien completo de la clase y solo el énfasis de la gente. Los tres virus vienen del mosquito o del zancudo, entonces lo mejor aquí es prevenir, digamos, en los hogares, tratar de evitar que hayan depósitos que acumulen agua estancada Ujú. y así prácticamente mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Eso solamente. Claro, sí, sí, claro, eso es muy importante, buscar que no se eh, reproduzca el mosquito y que haya justo, ¿no? Una llanta llena en el piso, en los patios de las casas, donde se estanca el agua en cubetas, etcétera, y se lleva a cabo el ciclo del mosquito. Eh, por otro lado, bueno, mi pregunta es, Andrés, entonces en un paciente que ves con neuroretinitis, ¿qué normalmente pides en el laboratorio para el diagnóstico? Bueno, principalmente el interrogatorio del paciente, ¿no? Porque, digo, puede haber sido una retinitis tal vez relacionada a algún trauma que tuvo la paciente o el paciente, pero en caso de que no, pues sí tener en cuenta, digo, muchas causas infecciosas, específicamente tal vez Bartonella, entrar ahí como nuestras Ajá, sospechas con el interrogatorio, pero pueden ser muchísimas cosas, entonces sí tener un ajá, muy buen interrogatorio ahí. perfecto. Sí, bueno, ¿qué comúnmente pedimos para los pacientes? Arañazo de gato y pedimos para Lyme, que es otra enfermedad que vemos o que posiblemente es más frecuente, pero que habitualmente pedimos en la serología, ¿no? Pero pues nunca hay que olvidar que un interrogatorio dirigido y buscando precisamente esto que tú mencionas, el de dónde proviene el paciente, nos haga pensar en estos arbovirus. O sea, muy interesante. Yo creo que todos nos quedamos con esa idea de buscar el diagnóstico, de tratar al paciente, aunque como lo mencionas, no hay un tratamiento antiviral específico para estos virus, pero sí podemos prevenir y tal vez podemos mejorar el estatus del paciente cuando tiene manifestaciones severas para evitar la ceguera, ¿no? Muy bien, no sé, creo que nadie tiene alguna pregunta de todos. Esperamos que haya quedado claro y probablemente esta es la última charla de uveitis infecciosas para después continuar con las uveitis autoinmunes, que sería el otro bloque de enfermedades inflamatorias, pero ahora relacionadas a problemas autoinmunes. Entonces empezamos la siguiente semana, el lunes, y en el transcurso les avisamos qué tema. Gracias a todos, gracias Andrés por la plática, estuvo buenísima y nos vemos el lunes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.